Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En el cantón fronterizo de San Lorenzo habría sido secuestrada la hermana del futbolista ecuatoriano Ener Valencia. Aparentemente, varios sujetos armados irrumpieron de forma violenta en la vivienda para llevarse a la fuerza a la mujer. En horas de la noche habrían llegado hasta la quinta ubicada al filo de la carretera Ibarra-San Lorenzo, a la altura de la parroquia Calderón, cerca de 8 sujetos armados y encapuchados. Los desconocidos serían los responsables de un eventual secuestro, es decir, se llevaron a la fuerza a la hermana del goleador de la selección ecuatoriana, Ener Valencia. El esposo de la secuestrada relató a la policía que él logró escapar lanzándose al río. De la novedad, en primera instancia conoció la policía preventiva, quienes ante la gravedad de la situación notificaron inmediatamente lo sucedido y se activaron los protocolos correspondientes para cerrar el paso a los presuntos plagiadores. La no presencia de mi general director obedece a este tema, en vista de que él, juntamente con el jefe de la UNACE, están abocando conocimiento de este caso. La noche y madrugada, diferentes unidades de la policía, así como grupos de élite, realizaron un control minucioso en la carretera Esmeralda-San Lorenzo, San Lorenzo-Ibarra, así como en trochas y guardarrayas. Incluso se activaron personal de infantería de la Marina para realizar intervenciones fluviales en las rutas de escape. Hasta el momento los barridos han sido inútiles. La defensa jurídica de Dalo Bucaram, Michelle Bucaram y Gabriela Pazmiño solicitó fijar una fianza con el fin de que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre ellos por la presunta venta ilegal de insumos médicos. Según el jurista, la justicia no puede rechazar el pedido. La figura jurídica solicitada por la defensa técnica de los hermanos Dalo y Michelle Bucaram es la caución, misma que se determina en el artículo 543 del Código Orgánico Integral Penal. Esta caución puede ser en dinero en efectivo, puede ser hipotecaria, puede ser fiduciaria, que garantice procesalmente seguir en una etapa, como en este caso la instrucción, en libertad. Sobre los hermanos Dalo y Michelle Bucaram pesa una orden de prisión. Gabriela Pazmiño, en cambio, mantiene medidas sustitutivas. Para ella también se pidió la caución. Efectivamente, pese a que a Gabriela Pazmiño se le dio una medida sustitutiva, también hemos solicitado la caución, preveyendo, porque esa es la situación, prever que en derecho no se vulneren los principios fundamentales que rigen en una sociedad a una persona. En ese sentido, la defensa planteó que la caución sea en efectivo. La cantidad fijada, $30,000 por cada uno de los procesados. El juez está obligado por la ley a aceptar la audiencia y aceptar la caución. No lo dice el doctor Francisco Nofa ni los 15 abogados que somos abogados dentro del proceso de asociación ilícita. Lo dice la ley. Bajo este razonamiento, lo que sí podría ocurrir, según el entendido en derecho, es que la jueza sostenga que la garantía prendaria no es suficiente, ocasionando que se deba fijar un nuevo valor. Acordado el mismo, se deberá, explica, revocar las medidas cautelares. La audiencia está prevista para el 31 de agosto próximo. Informó Javier Rosero. Un juez de garantías penales de Guayaquil dispuso el traslado de Daniel Salcedo a la cárcel 4 de Quito para precautelar su seguridad. Sin embargo, se desconoce si se acatará o no la disposición. Salcedo Bonilla está recluido en la cárcel del Inca desde hace 21 días. En el documento emitido con fecha 17 de agosto, el juez de garantías penales, Reinaldo Ceballos, quien lleva adelante el proceso de peculado que pesa sobre Daniel Salcedo, dispuso el traslado del procesado desde la cárcel de El Inca hasta el centro carcelario Quito número 4, pues Salcedo, según el documento, habría presentado un escrito con fecha 12 de los corrientes en el cual señala que su vida corre peligro en el centro carcelario de El Inca, lugar donde se encuentra recluido desde el pasado 28 de julio tras su llegada de Guayaquil. Además de que su defensa, Luigi García, también exige el traslado para precautelar la seguridad, dice. Salcedo Bonilla es pieza clave para identificar una presunta red de corrupción que operaba en hospitales de la Seguridad Social en Guayaquil, y sobre él pesan varios procesos judiciales, como peculado, lavado de activos, falsificación de documentos y fraude procesal. El juez competente acaba de ordenar el inmediato traslado de Daniel Salcedo a la cárcel 4. No acatar esta disposición acarrea el cometimiento del tipo penal de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Sin embargo, tenemos conocimiento que el traslado de Daniel Salcedo Bonilla no se realizará al menos por hoy, pero que por parte de la SNAI ya se ha emitido un documento de respuesta al juez Reinaldo Ceballos. Informó Marilyn Jaramillo. Concejales de Quito cuestionan el accionar de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues mencionan que no estaría llevando un control de las actividades de los uniformados que forman parte de la caravana presidencial. Esto tras la detención de 3 agentes por un supuesto vínculo con 2 israelíes en el caso de insumos médicos. Son 3 agentes civiles de tránsito de la caravana presidencial con prisión preventiva que tendrían vínculos con los israelíes en el caso de corrupción de insumos médicos. Sobre cuáles son las funciones del denominado Grupo X, que forma parte de la escolta presidencial, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, explicó al Consejo de Quito. Estos 3 agentes tienen un orden jerárquico, pero hay que tomar en consideración que todos los agentes del servicio presidencial se comunicaban y tienen informes de presentación en la Agencia Metropolitana de Tránsito. No tienen libre albedrío. Son 18 agentes que durante 3 años han formado parte de la escolta presidencial. Según Aguirre, poco se conoce de su trabajo y hay información reservada. Ellos les hacen firmar una declaración juramentada para que no se pueda determinar por dónde va a circular el presidente, vicepresidente o primera dama. Los concejales cuestionaron el accionar de la AMT. Mencionaron que no se están controlando las actividades de los agentes que pertenecen a la caravana, pues estos uniformados no estarían rindiendo cuentas al municipio. ¿Cómo es posible que videos se vea a estos señores agentes en determinados domicilios con uniforme? Sería que están trabajando, ¿no? ¿Dónde están los reportes de control de las actividades diarias referidos por los agentes? ¿Quién realiza el control de ese grupo de agentes? Quisiera saber cuánto le ha costado al año estos 18 agentes de tránsito destinados a la seguridad. Por su parte, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito adelantó que se reunirá con las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos. Manifiesta que hubo agentes que tomaron fotografías de credenciales. Los uniformados investigados habrían falsificado credenciales de la DEA, que posiblemente fueron entregadas a los israelíes. La Fiscalía avanza las investigaciones por el presunto delito de delincuencia organizada. Informó Priscila Cadena. Todas las camas de las unidades de cuidados intensivos e intermedios del Hospital Carlos Andrade Marín están ocupadas. Además, los ventiladores para asistir a la respiración de pacientes con COVID-19 que existen están siendo utilizados. Los representantes de esta casa de salud mencionaron que aún no ha bajado la demanda de atención por el virus. La mañana de este martes, una adulta mayor llegó en ambulancia al Carlos Andrade Marín por problemas respiratorios. Luego de la valoración, los médicos señalaron que la paciente requería en las próximas horas de un ventilador mecánico que le ayude a respirar. Sin embargo, la alta demanda de atención en este hospital desde inicios de la pandemia complica en varios casos la asistencia inmediata. Hoy por hoy no tengo ventiladores para casos que lleguen. Tratamos de suplir esa necesidad con algún dispositivo respiratorio para con ello tratar de ayudarle temporalmente mientras logramos obtener una cama en terapia intensiva. Todas las unidades de cuidados intensivos e intermedios en el HCAM están ocupadas. Hemos llegado a tener un máximo de 85 camas críticas, de las cuales 56 aproximadamente cuentan con un respirador mecánico. Y lastimosamente los pronósticos de estos pacientes no son alentadores. Según datos del hospital, 292 personas han ingresado a UCI en lo que va de la pandemia. El 50% ha fallecido. 140 aproximadamente la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, no todo está lleno. En hospitalización, el panorama es distinto. Tiene un 81% de ocupación de sus camas. En la última semana hemos notado un descenso para camas sencillas de hospitalización. Mientras en los exteriores del hospital, familiares de pacientes con coronavirus llegan para dejar útiles de aseo y saber de sus seres queridos. Ninguno de los doctores me dice cómo está, si ya está puesta algunas inyecciones o alguna cosa, nada. Las imágenes de varias casas de salud consternan. En el Pablo Arturo Suárez, el mayor movimiento se registra por la entrada y salida de carrozas fúnebres. Y en el IES San Francisco, grupos de personas sumidas en la tristeza rezan por la salud de sus familiares. Con cámaras de Carlos Torres, informó Sofía Vintimilla.
Gremios de la salud piden indemnización para los familiares de los médicos fallecidos durante la pandemia del COVID-19. Indicaron que la próxima semana presentarán una demanda contra el Estado. Patricia Intriago quedó viuda el pasado 31 de marzo. Su esposo Jorge Chica, de 67 años de edad, era médico neurocirujano y se contagió de COVID-19 mientras ejercía su profesión. Justicia, porque él trabajó hasta el último momento. Iba, pero el talento humano que no le daba permiso, pedía 15 días de vacaciones para quedarse en casa. Y ahí estaba. ¿En dónde trabajó él? Hospital del Niño, Francisco de Casa. Se hizo los exámenes, hasta el día de hoy le entregan los resultados. Le hicieron otro en la clínica y le salió el COVID. Él es uno de los 119 galenos que, según cifras del Colegio de Médicos del Guayas, murieron en la batalla contra el coronavirus. Mi esposo falleció el 16 de abril. Él trabajaba como médico privado, trabajaba en distintas clínicas. Al inicio de la pandemia sale contagiado. Gremios de la salud piden indemnización al Estado ecuatoriano para los familiares de los galenos fallecidos durante la pandemia. Queremos plantear de manera categórica y firme una posición de mediación, una postura que indemnice a las viudas y a los huérfanos. El asesor legal del Colegio de Médicos del Guayas indicó que la próxima semana presentarán una demanda contra el Estado. Vamos a demandar al Estado ecuatoriano, en la persona de su Procurador General del Estado, una justa indemnización que reconozca los daños materiales e inmateriales, porque el jefe de familia falleció contaminado por el COVID-19 en su lucha dentro del ejercicio noble de su profesión. Los que han sido médicos, funcionarios públicos, responde el Estado ecuatoriano. Los que trabajaron para clínicas particulares o centro hospitalario con finalidad social tendrán que responder ellos por sus médicos fallecidos. Informó Roselena Vázquez. Conozca cuáles son los métodos que se utilizan para identificar los cadáveres. Un equipo de TVC estuvo en el laboratorio del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y nos cuenta que de los 216 cuerpos que llegaron en el tiempo más crítico de la pandemia, 137 ya han sido reconocidos y 79 aún faltan por identificar. Para identificar los cadáveres hay 3 fases: huellas dactilares, análisis antropológico y pruebas de ADN. Cuando no pueden ser reconocidas por sus huellas, viene el proceso antropológico, es decir, la identificación por los rasgos físicos. Y esto también se puede determinar por las osamentas a través de mediciones. La evaluación va de características generales a particulares o de detalles. Si cabello es de color negro, si es de color castaño claro, si es lacio. Y luego nos vamos a características individualizantes: lunares, cicatrices, tatuajes, que hacen que una persona sea única. Si no viene un familiar y no declara cuáles son las características de su familiar, cómo era, fotografías, etcétera, no se puede hacer la identificación. Se cotejaría la evidencia colectada y se va a comparar con la del familiar. Si no se puede hacer el reconocimiento a través de este método, viene la siguiente fase, que es la prueba de ADN, en la que se puede trabajar con diferentes muestras. Luego de sangre, puede ser médula ósea, cabello, uñas, puede ser huesito o diente. Generalmente las muestras son un fragmento de fémur o pueden ser médula o piezas dentales. Estas muestras son procesadas, para lo cual tienen que pasar por un corte, un pulido, hasta obtener el polvo en el caso de los huesos. Tras extraer el ADN se realiza la prueba de PCR, que es la amplificación del material genético. Luego de que las muestras pasan por 7 procesos rigurosos de análisis, finalmente se obtienen los resultados de ADN para la identificación de los cuerpos. El perfil genético de los cadáveres es comparado con el perfil genético de los familiares, para así conocer el vínculo biológico. El tiempo de análisis es de aproximadamente 40 a 60 días. Estos 3 procedimientos han sido utilizados para identificar los cadáveres de las personas fallecidas durante la pandemia en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Medicina Legal. Y de acuerdo a los registros de los 216 cadáveres que llegaron en el tiempo más crítico del COVID-19, 137 ya han sido identificados, 11 por huellas dactilares, 95 por análisis antropológico y 31 por ADN. De esos hay 21 cadáveres que se entregarán la próxima semana y posteriormente se irán entregando mediante cronograma. Aún faltan 79 cadáveres por reconocer y una vez que esto se logre serán entregados a sus familiares de acuerdo a un cronograma establecido.
informó Roselena Vázquez. El chofer de un bus falleció después de que el pesado automotor chocara contra una vivienda en San Juan de Cumbayá. Afortunadamente en la casa nadie resultó herido. Segundo día de la semana y la tragedia despertaba. Fue la madrugada de este martes cuando un bus de transporte escolar se impactó contra una vivienda en San Juan de Cumbayá. El impacto fue tan fuerte que el vehículo siniestrado quedó sin parabrisas y con la parte frontal totalmente destruida. Debido al fuerte choque, el conductor del bus falleció en medio de los fierros retorcidos. Bueno, ya se encontraba sin signos vitales, tenía laceraciones, desmembraciones de sus partes. Procedimos a entregarlo a medicina legal. El impacto fue tal que parte de la vivienda quedó destrozada, ventanas, puertas y paredes. Al momento no son claras las causas del hecho, pero se investigan. Fue el exceso de velocidad. El personal del CIAS en las investigaciones en el parte lo pondrán. Pero accidentes en esta zona no son nuevos, dicen los vecinos. Ya digo, no hace mucho tiempo también en la parte de arriba, un bus de servicio escolar también se estrelló contra, aunque gracias a Dios en esta vez fue contra un árbol de eucalipto. Así mismo también un auto también se dio contra la casa. Y ahora con el bus. Dicen entonces que la vía es conflictiva y por ello piden la intervención de las autoridades. O sea, rompe velocidad, eso sería lo principal. Finalmente el pesado vehículo siniestrado fue retirado y llevado a los patios de retención. Informó Marilyn Jaramillo. Tras varias semanas de monitoreo en la zona exclusiva económica de las Islas Galápagos, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín informó que ninguna embarcación de la flota china ha violado la soberanía marítima. Sin embargo, advirtió que 149 embarcaciones han apagado sus dispositivos satelitales. La última alerta se encendió hace un mes y tras la movilización de corbetas, guardacostas y aviones con el sistema ICE, el ministro de Defensa afirma pese a las limitaciones, ninguno de los 325 buques de la flota china ha tocado media milla de la zona de exclusión económica en Galápagos. No solamente del desplazamiento, sino del tipo de pesca que están realizando. Y puede ser con una sola nave. Y toda la flota del Ecuador está en condiciones de cumplir con la tercera fase. La reacción será con toda la fuerza naval. En 2017, una embarcación china logró el cometido, pero su interdicción y la captura de la tripulación no tardaron. Hace poco, Cancillería acordó con Beijing la moratoria de actividades entre septiembre y noviembre. Además, frente a algún indicio de pesca ilegal, se informe al gobierno chino. Según la misma información que ha trascendido, en ese periodo es que precisamente ya no hay actividad. Son acercamientos, diálogos que se están teniendo con China. Pero esto no quiere decir que ya está solucionado el problema. Sin embargo, no todo estaría bajo control en aguas internacionales, pues según el Ministerio de Defensa, 149 embarcaciones apagaron sus dispositivos de localización satelital. Son contravenciones que se cumplen en el ámbito del mar internacional, que no es jurisdicción del Ecuador. Comandante, ¿todos han sido chinos o también de otras banderas? No, hay buques de bandera china, bandera panameña, bandera liberiana. De ahí que al margen de mantener intangibles los mares insulares, la Armada seguirá notificando a Cancillería por cada contravención de buques extranjeros, informó Jorge Escobar. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se reunió con los presidentes de las cámaras de producción con la finalidad de escuchar sus propuestas con miras a reactivar la economía del puerto principal. Guayaquil de 24 horas es uno de los planteamientos que se le realizó a la alcaldesa, con lo cual se busca establecer horarios para el desarrollo de diversas actividades y lograr que el trabajo en Guayaquil nunca se detenga. Desde el Guayaquil de 24 horas permitiría que, por ejemplo, tiendas de barrio, que actualmente tienen que cerrar a las 10 de la noche, que si uno sale del trabajo tarde ya no alcanza a pasar por la tienda de barrio, esa tienda de barrio pudiera abrir 1 o 2 horas más o hasta 24 horas. Los sectores de producción dejaron sobre la mesa las ideas recopiladas desde anteriores reuniones. En total, se trataría de 8 puntos planteados. Que van desde pausar, escúchenme bien, no es eliminar, es pausar impuestos y tasas municipales por un determinado periodo para que el sector productivo pueda avanzar,
y pasa también por los trámites municipales en relación a los bomberos para hacerlos más ágiles, más concretos. Los pedidos también incluyen al COE para buscar los mecanismos que permitan flexibilizar las restricciones en cuanto al aforo dentro de cada local. Además, la funcionaria dio a conocer la posibilidad de que en el próximo mes se proceda con la apertura de espacios públicos. Vamos a plantear al COE cantonal dos cosas adicionales. La apertura de parques para el mes de septiembre, y también de los gimnasios para el mes de septiembre, todos con las medidas respectivas de bioseguridad. Informó José Morales. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, incautó más de media tonelada de droga durante un operativo ejecutado en la provincia del Guayas. Una persona fue detenida. Se creían lo suficientemente astutos como para exportar media tonelada de cocaína utilizando como punto de partida el puerto marítimo de Guayaquil, a través de la contaminación manual de contenedores y buques. Sin embargo, esta estructura narcodelictiva dejó rastros de su modus operandi, que llevó a la Policía Nacional a descubrir cuándo y cómo intentarían sacar la merca. Es así que los agentes de la UNIPA interceptaron un camión que se encontraba en una vía de tercer orden en el sector Limoncito, vía la costa, en la provincia del Guayas. El conductor, al percatarse de la presencia de los gendarmes, intentó huir, realizando maniobras evasivas sin lograr su propósito. En un compartimento oculto del automotor con doble fondo fueron encontrados 30 sacos de yute que contenían 600 paquetes rectangulares con peso neto de 598,8 kilos de clorhidrato de cocaína. El chofer es de nacionalidad colombiana. Byron J. fue acusado del delito de tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, mientras que se busca al resto de los integrantes de la organización narcodelictiva. Entre las evidencias se retuvo 2 motocicletas, en las que presuntamente se transportaban los cómplices, 3 celulares y documentos personales. Sobre el caso, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, felicitó a los agentes policiales por su accionar en contra del AMPA. Informó Maite Morán. Valentina, la bebé prematura que luchó por su vida, y su padre Alejandro Escobar, quien superó el COVID-19, llegaron al Tena, provincia de Napo, donde vivirán una nueva historia juntos. Ellos fueron recibidos con una calle de honor por familiares y amigos. Una calle de honor esperaba a Valentina y a su padre Alejandro Escobar, el cabo segundo de la Policía Nacional que superó el COVID-19. Sus familiares, amigos y vecinos, todos querían ser parte de su llegada al Tena, provincia de Napo, donde juntos escribirán una nueva historia. Agradecerles mucho por todas sus palabras, por todas sus bendiciones, que es muy fuerte para toda mi familia. El padre de la pequeña, con mucha emoción, expresó su agradecimiento a miembros de la institución y a todas las personas que estuvieron pendientes de la recuperación de Valentina, pero sobre todo por las muestras de cariño y apoyo en momentos difíciles. Sabemos que es duro afrontar este virus. Diosito les bendiga a todos y gracias. Quienes también llegaron en la caravana fueron los padrinos de Valentina, la subteniente Paola Peñafiel, madre sustituta, y el director del Hospital de la Policía de Quito, Javier Buitrón. La pequeña transformó sus vidas y cambió el ritmo de la Casa de Salud, que atiende casos COVID-19. Ella era y es el motor en el Hospital de la Policía Nacional. Mientras mucha gente sufre, mientras mucha gente llora, mientras hay desesperación, mientras hay ansiedad, Valentina estaba luchando. La pequeña guerrera nació de 30 semanas y luchó por sobrevivir. Salió del hospital este lunes y su historia nos llena de esperanza en medio de la pandemia. Su padre la bautizó con el nombre de Eli Valentina, en honor a su madre que falleció horas después de dar a luz, víctima del COVID-19. Que disfruten de su familia.
que cuando se van, los vamos a extrañar mucho. Informó Priscila Cadena.